Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude a seguir adelante en los caminos de Dios, a seguir en la fe de Jesucristo y en el Evangelio de salvación, mis hermanos. No siempre todo ha sido fácil en los caminos de Dios, no esperemos la comodidad de los caminos de Dios, no esperemos que todo sea sencillo en los caminos de Dios. Y no me refiero a problemas muchas veces que vienen a nuestra vida por nosotros mismos o problemas que nosotros mismos hemos buscado y creado, sino cosas que van a ser netamente por la predicación y el Evangelio, mis hermanos. Tenemos a muchos mártires de la palabra, todos murieron por predicación y por causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos saber cómo debe ser nuestro fin de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Y no solo nuestro fin, sino que en todo momento estar en Dios, estar en Él, confiando en Él, mis hermanos, y siguiendo adelante en Él. Porque hoy en día tanto evangelio, tantas cosas, que a todas las enfermedades y todo le llaman pruebas, pero muchas veces son lo que nosotros mismos buscamos, mis hermanos. Claro que si nos aferramos a Dios, pues es probada nuestra fe, probado en distintas formas, mis hermanos. Pero hay muchas veces que nosotros mismos nos buscamos nuestros problemas. Respecto a la vida, respecto a las cosas de la vida. Pero en el Evangelio eso no nos tiene que detener para la predicación, para la oración, para las cosas del Señor, mis hermanos. Debemos seguir siempre adelante y no apartarnos de los caminos del Señor, porque sabemos que son tiempos finales, tiempos donde las señales son más que manifiestas. Sabemos todas esas cosas, entonces cómo debemos con mejor forma tener una buena manera de vivir en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, les quería compartir parte de las Escrituras en Salmo 27, versículo 1. Dice: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, eso es para poder vivir confiado, mis hermanos, eso es para poder vivir con fuerza en Él. Que no hay batalla, como les contaba yo, la visión que el Señor me había dado de antes, cuando yo iba con una persona en mi hombro y era nadar contra un río muy ancho y fuerte y turbio, negra el agua sucia, pero ir en contra y con unas corrientes con mucho caudal y mucha fuerza. O sea, corriente y caudal. Caudal el volumen, la cantidad, y la corriente es la fuerza con la que va. Entonces, mis hermanos, pues humanamente era imposible, pero debemos siempre confiar en Dios. Y yo en la confianza en Dios lo hice y me arrimé, y ahí terminó la visión, me arrimé a meterme a ese río que representa al mundo. Entonces ahí podemos ver, mis hermanos, que el que come la palabra de Dios, o el que le crea al verbo, a Cristo, a la palabra de Dios, sabe estas cosas, y por Él podemos seguir adelante, no por nosotros mismos. Dice: nadie es salvo por obras, para que nadie se gloríe. O sea, si yo tengo fe, si yo tengo confianza en Dios, pues no es para gloria mía, mis hermanos, sino que eso es de Dios, la gracia de Dios. Por eso dice: Jehová es mi luz. O sea, Él es la claridad en nosotros, en nuestra luz, que nos abre nuestros ojos, nos hace ver el diablo, las maldades, las potestades, el pecado, las cosas del mundo, droga que nos pierden, adulterio, fornicación. Cuando ya sentimos un espíritu que de aquellos que quieren entrar en este templo, lo reprendemos en el nombre de Cristo. O sea, es la luz.
no estamos ciegos frente a los ataques del enemigo. Él es nuestra luz. Ustedes saben que donde está la luz, las tinieblas y la oscuridad no pueden estar. Y la luz manifiesta todo, o sea, todo lo que está expuesto a la luz. Y nuestro Señor, nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo es nuestra luz. Él es nuestra luz que nos revela todas las cosas. Dice, Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. O sea, cualquier dificultad, en Él la podemos vencer. ¿Y de quién he de atemorizarme? Esto lo escribía David, porque todos los hombres de Dios siempre han depositado su fuerza, su confianza y su valor en Dios. Imagínense un niño joven enfrentar a Goliat por la confianza en Dios. O sea, cómo es esa fe de inmensa, mis hermanos, en Dios, y cómo siempre Él tuvo en su pobreza. Por eso el Señor nos prueba, nos tiene en distintos lugares pobres, donde hay más comodidad, menos comodidad. Nos prueba nuestro corazón, porque David, siendo lo último, el que le cuidaba las ovejas, pastor de ovejas, él siempre actuó en fe, siempre cuando atacaba a los leones, osos, confiaba en Dios. Entonces, en esa pobreza, él, y en todo el caminar con el Señor, siendo pastor de ovejas, aprendió a ser fuerte, confiando en Dios, obteniendo la fortaleza de Dios. Y cuando llegó el tiempo que el Señor le quería glorificar, lo puso en una prueba, en un lugar donde solo la fe en Dios podía vencer, solo el confiar en Dios podía dar la victoria. Pues él confió en Dios y lo hizo con Dios. Y se dan cuenta que pudo vencer, mis hermanos. Entonces, ser hijo de Dios implica grandes cosas, mis hermanos. Y así como a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, o sea, que él tenía que tener valor, que iban a haber cosas que no iban a verse lógica o simple en el caminar con Dios, pero tenía que atreverse, tenía que tener valor. Le dice, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo en todo lo que hagas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? También, mis hermanos, la fuerza en que Dios nos da. Por ejemplo, cuando salgo a predicar, pues ahora he salido, cuando se lo he expuesto a mi Señor y Él me lo ha permitido, pues yo confío en Él, pues aquí está, que Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme, mis hermanos? Pues aquí cuando comencé no había mucha predicación ni nada, y pues la gente le molesta, la verdad, y llamaba mucho policía, todo en contra, mis hermanos. En cualquier momento, si no había confianza en Dios, y había que estar dispuesto, como los apóstoles también, hay que estar dispuesto por Dios. O sea, si te quieren llevar a la cárcel, no cometiendo mal, pues hay que gloriarse en Dios. O sea, no haciendo pecado, sino por predicar el evangelio, por miles de cosas que tú actuaste prudentemente. No porque también sales a predicar y golpeaste a alguien, pues ya no tiene gloria en Dios, sino que tú estás mal. Pero si tú actúas prudentemente y llegas a una prisión por causa del evangelio, gloria a Dios por eso. Pero pues tanto me seguían que pues llegaba a pensar eso y estaba dispuesto. Pero con el Señor no temía, mis hermanos. No temo. Haciendo el bien, pues, no haciendo el mal. Pues haciendo el mal es vergüenza para nosotros y para el evangelio, si es que decimos que somos de Dios mancino. Entonces, esa es nuestra fe y nuestra confianza. Estamos dispuestos, pero el Señor protege a sus hijos dispuestos. Así como David estaba dispuesto y sufrió mucho en los caminos de Dios, mis hermanos, muy perseguido para matarlo, muchas cosas, pero dice, ¿de quién temeré?
como pregunta, ¿de quién temeré? Si Jehová es mi Dios y mi fortaleza, como diciendo, llegué al límite máximo de la protección, de la fuerza. ¿Quién me protege y no va a haber nadie que va a poder hacerle frente? ¿Quién me da fuerza y no va a haber nadie que va a tener capacidad de responder a tal fuerza que Él me da? Es como el tope máximo. Entonces la pregunta es, ¿de quién temeré? Si Él es el dueño y el que controla todas las cosas. Jehová es la fortaleza de mi vida. O sea, la vida que tengamos, Él nos fortalece esa vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, ¿de quién he de tener miedo? La verdad que a veces nuestros enemigos parecen grandes, parecen que tienen grande autoridad y cargo. Pero si Dios está con nosotros, vamos a poder, mis hermanos. Eso es para ser valientes, como Dios lo pide. No atemorizarnos de predicar, de hablar del nombre de nuestro Señor. Siempre siendo respetuoso en nuestra forma, pero también valiente. Ir en el nombre de Dios y saber que Él nos protege. Y actuar con Él, mis hermanos. Porque igual debemos de predicar, mis hermanos, debemos hacer todas las cosas que Él nos ha mandado. Porque somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe solamente, pero en todas las partes Él habla que siempre Él es justo, Él va a venir a pagar conforme las obras de cada quien, o sea, las obras de su Espíritu Santo en nosotros, porque Él nos da su Espíritu Santo. Y dice que Dios es abundante en dones y en toda gracia y fuerza, solo debemos pedir y recibiremos. Es abundante y Él no le va a negar al que le pida y la utilice. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Si nosotros pedimos valentía y cosa y fuerza para permanecer y predicar la palabra y gracia y sabiduría en Dios para también exhortar y todo, Él nos lo va a dar, pero debemos utilizarlo, mis hermanos. Debemos necesitarlo, debemos usar lo que Él nos da. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Se dan cuenta? Y esto es aplicable para todos los hijos de Dios. Aplicable, real. Pues le digo, mis hermanos, que eso es lo que yo uso. Siempre, cuando ando en las cosas del Señor, cuando salgo a predicar. Sé que el enemigo anda acechando. Pero cuando andamos con la confianza en Dios, no puede hacer nada. Nada, mis hermanos. Él trae todo lo que tiene disponible en un comienzo, pero luego vamos a ganar esa batalla. Luego van a darse cuenta que no pueden contra los hijos de Dios. Es que esa es la verdad, mis hermanos, no pueden. Y si estamos débiles en fe, a lo mejor vamos a estar presos un tiempo, en un calabozo, un día, 2 días. Pero van a tener que soltarnos, porque nada malo hay en la predicación. Y si es más tiempo, debemos ir siempre dispuestos, mis hermanos. Somos siervos. Pero nos van a soltar y vamos de nuevo. Y se van a dar cuenta que vamos a tener la victoria. Y vamos a poder después predicar libremente. Entonces, debemos seguir adelante, mis hermanos, debemos cumplir su palabra, hablar esta palabra con nuestra familia, con nuestros hijos, mientras estemos en el camino, en los caminos, caminando en nuestra casa, que sean frontales en nuestros ojos, como nos dice su misma palabra, mis hermanos. Más sabemos que es el último tiempo, debemos estar siempre como siervos fieles y prudentes, esperándole, estando en las cosas del reino, y no en nuestros propios asuntos como primordiales, como primero. O sea, igual tenemos que comer, vestirnos, bañarnos, cuidar a nuestros hijos, amar a nuestra familia, pero lo primordial, lo primero es el reino de los cielos. Pero el Señor nos da gracia, sabiduría y capacidad para soportar y hacer todas esas cosas y permanecer en Él. Y aún nos cansaremos, querrán venir iras, arrebatos de cansancio del día, del aseo de tu casa, de preparar esto, comida, cuidar a tu hijo, cambiar pañales, que para allá, para acá. Pero al final, cuando ya nos vemos débiles en la capacidad de soportar, tenemos que caer de rodillas, en oración, pedirle fuerza, Espíritu Santo a Él, y Él nos lo va a dar, mis hermanos. Yo lo vivo siempre.
Porque hay días más tranquilos, hay días más agitados, en que tengo que, no sé, quiero hacer una cosa, quiero hacer otra, quiero soldar un fierro para arreglar una silla y no alcanzo, pero también quiero hacer comida porque va a llegar, no sé, alguna persona de la casa y no va a haber ni comida preparada. Limpiar también los desastres y desórdenes de mi hijo, pasando aspiradora, eh, muchas cosas, mis hermanos. Pero son afanes del mundo que nos consumen, que el diablo nos utiliza para sacar estrés de nosotros. Pero no, mis hermanos. Debemos en oración pedir ayuda y fuerza. Queríamos pedir, queremos pedir ayuda y fuerza y Él nos da paz, nos da su Espíritu Santo, mis hermanos. Nos da Espíritu Santo, mis hermanos, y capacidad para vencer. Eso lo digo porque, pues, entiendo a la dueña de casa que todas las cosas, hay lugares que es más fácil, hay lugares que sí, otros que no, que son más estresantes, más difícil. A todos tenemos que entendernos a todos. Que a veces el mundo y sus cosas nos quieren destruir, pero con Dios podemos vencer y tenemos que tener el reino de Dios primero. Estar clamando a Dios en todo lo que hagamos, mis hermanos. Estar pensando en Él en todo momento, para poder mantenernos en esta batalla terrible, mis hermanos, porque el mal anda en los aires, en lo que vemos, en lo que respiramos, en todo, mis hermanos, en lo que comemos. Se ha metido el pecado para hacer todo que sea destructor de nuestro cuerpo, cosas que en realidad no alimentan como debieran, sino que vienen con cosas inmundas. Pero con Dios podemos comer confiados, estar con Él, vivir confiados y vencer. Porque aunque comamos cosas que pueda ser mortífera, en la fe podemos comerlo y no nos va a hacer daño. Y eso es por alimentarnos de la palabra, de la fe en Dios, de lo que aquí está escrito, de las escrituras, mis hermanos. Porque aquí nos dice, les doy potestad de hollar serpientes, sobre toda fuerza del enemigo. Y no les hará mal. Y por fe podemos hacer eso, mis hermanos. Los amo, Dios los bendiga, sigamos adelante, estamos en tiempos finales, el Señor ya viene, tornados, tormenta. He visto, mis hermanos, cómo el mar se sale y va a aplastar muchas cosas, o sea, el agua va a ser muy destructiva, las cosas, pero no importa, mis hermanos, en el tiempo que Dios quiera, pero nosotros debemos permanecer fieles en Él. Cuando Él quiera, cuando Él sepa que es el mejor tiempo, el mejor momento, va a ser el momento perfecto. Nosotros debemos vivir como siervos fieles, confiados en Él. ¿Y a quién temeremos? Si Jehová es nuestra fortaleza, nuestra fuerza de nuestra vida. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice también. Entonces, ¿a quién temeremos, mis hermanos? Vivamos confiados, no atemorizados, no que una profecía, que otra, que creerle a un hombre, que a otro, que uno da fecha, que otro no. Vivamos confiados, mis hermanos. Y aunque veamos el mar viniendo encima en una ola de kilómetros de altura, no hay problema. Si Dios quiere que moramos ahí, no hay problema. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Y si usted quiere que viva o muera, aquí estoy. Aquí está su siervo para servir. Así debemos ser, mis hermanos. Los amo, Dios los bendiga, sigamos adelante, sigamos predicando, sigamos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Gloria a Dios para siempre. A Dios nuestro Padre sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Abrazos fraternales a todos mis hermanos en Cristo. Sigamos adelante, no nos rindamos. El enemigo va a querer hacernos frente, va a querer aprovechar los momentos de debilidad, pero Jehová, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro Dios es nuestra fortaleza. Él nos protege, Él nos salva, aunque por nuestros ojos creamos que viene una ola gigante, estamos en una prisión, en Dios estamos libres. Y Él lo va a demostrar si demostramos la fe que creemos en Él y nos esforzamos, somos valientes y no miramos atrás y no le negamos por nada. Dios los bendiga, los amo, mis hermanos. Abrazo a nuestro Señor y sigamos adelante. Bendiciones.